Prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Bien, pues no vamos a eludir más el tema del 11 de septiembre. Ya, bueno, hablemoslo de una vez. Hablemoslo de una vez. Bueno, a propósito de temas generacionales, de visiones, vamos a dar paso a nuestros siguientes entrevistados. Uno está en Valparaíso, escuchando muy bien y se va a escuchar muy bien también. El otro está acá en nuestro estudio. Son dirigentes estudiantiles secundarios, pero de la época, de 1973. En el estudio está Camilo Escalona. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes, gracias por venir. Muy bien, buenas tardes. Y en Valparaíso, no sé si nos escucha bien Andrés Alamán. Sí, lo escucho perfecto. Un saludo a Camilo, que está presente, según me dicen en el estudio. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí estamos. Bien, pues. Antes de entrar derechamente en temas revisionistas, que lo hacemos todos los años, partamos por lo último, lo más novedoso, que ha sido la manera en que el presidente de la República ha enfrentado este 11 de septiembre, que no es cualquiera, se cumplen 45 años, y que contrasta bastante con la forma en que lo hizo en su anterior gobierno. Ya conocemos las frases, ya conocemos las acciones de la primera etapa. Senador, usted con la palabra, ¿qué opinión le merece? Se dice incluso, estamos leyendo acá el diario La Segunda, que fue un giro a la derecha. Sí, yo la verdad no creo que haya sido un giro a la derecha. Las cosas que el presidente Piñera en su anterior administración dijo, ahí están, y son extraordinariamente significativas y extraordinariamente importantes. Yo lo que creo es que en esta conmemoración se ha producido algo que por lo menos yo considero valioso. Yo creo que más allá de los exabruptos que siempre se producen por parte de algunas personas, creo que en definitiva se ha generado un ambiente de mayor reflexión en términos de separar históricamente los eventos, separar las circunstancias que vivía el país antes del 11 de septiembre de 1973 con aquellas que se desencadenan con posterioridad a esa fecha. Y creo que esa reflexión, creo que esa manera desapasionada de mirar la historia del país a 45 años de un hecho tan significativo y que generó tantas consecuencias, en las que, por cierto, las más significativas de todas son las gravísimas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar con posterioridad a esa fecha, es algo positivo para el país. Que se pueda reflexionar, que se pueda analizar, que se pueda conversar con calma, creo que es valioso. Sí, la reflexión siempre es positiva. Camilo, ¿es posible separar, después de 45 años, el golpe de todo lo que vino después? Porque claro, en el minuto en que se produce, muchos decían, claro, esto no va a durar mucho, se va a restablecer, digamos, la institucionalidad o la democracia de pronto, y eso no pasó. ¿Es posible separarlo, como dice el senador Alamán? Bueno, yo pienso que hay dos puntos de vista que van a permanecer en el tiempo y que no se van a juntar, por mucha suavidad que algunos se digan en su expresión. Sebastián Piñera hoy dijo, se derrumbó la democracia, es la cuña que sale en la televisión. Bueno, esa es la manera en que se elude la responsabilidad desde hace ya 45 años por la derecha. Pues la democracia no se derrumbó, la derrumbaron, ¿no? La democracia fue atacada por aire, tierra y mar, si se me permite la expresión, ¿no? Desde la madrugada del día 11 de septiembre comenzó la materialización de un golpe de Estado que se preparó durante mucho tiempo. La salida de la Armada en Valparaíso, Altamar, para regresar y propinar el golpe y tomarse la ciudad de Valparaíso, después copar la ciudad de Santiago, bombardear La Moneda. Fue la culminación de un plan que se hizo para derrumbar la democracia. No fue un detalle. No fue como un golpe gorila de los otros países de América Latina. No fue como lo que pasaba en Argentina, que venían los militares, interferían en la situación política y de nuevo llamaban a los civiles, volvían a dar un golpe. El golpe chileno fue una refundación del país para instalar un modelo ultra conservador que tuvo como una exigencia básica para poder ser implementado en nuestro país la ejecución del terrorismo de Estado. Ese no fue casualidad. Si el terrorismo de Estado que hubo en Chile no lo hubo en los otros países de América Latina, en las condiciones que existió en Chile. Entonces esta cosa tan elegante, no aparece tan unitario, ¿no? Un sentido tan nacional de decir, se derrumbó la democracia, como decir, ¡uy, qué lamentable! Pero la derecha alguna vez tendría que decir, mire, yo en realidad me equivoqué, pues no era el camino.
¿no? Resolver la controversia civil que había en el año 73 no exigía un golpe de Estado, había que ponerse de acuerdo, había que buscar caminos políticos para encontrar una solución y no bombardear el Palacio de la Moneda. Esa pareciera ser una de las discusiones fundamentales sobre el momento, y me gustaría preguntarle al senador Alamán si comparte de que habían otros caminos, porque pareciera que en la derecha hoy hay una división también al respecto. Hay algunos que creen, probablemente los que estuvieron ahí, los que lo vivieron más de cerca, que el sentido de emergencia era tal que no había otro camino. Y hay otros que hoy día parecieran tener esta posición, como lo hablábamos hace un rato, como un imperativo categórico: no derribarás democracias. Y eso debiese ser un mínimo civilizatorio. ¿Qué cree usted hoy día? ¿Cuál de las dos posiciones prima en la derecha y cuál es la suya? No, yo creo que, mire, creo que la expresión que ha hecho Camilo, yo por cierto no la comparto. ¿Cuál? En el sentido de que da la impresión, ¿no es así?, que los acontecimientos que culminaron el 11 de septiembre, y esa es la palabra que yo utilizo, culminaron el 11 de septiembre, poco menos que se habrían iniciado el día anterior. Mire, si uno revisa con la historia en la mano cuál es la circunstancia que el país tenía el día 10 de septiembre, yo creo que uno puede llegar a una serie de coincidencias, o por lo menos constatar ciertos hechos de forma objetiva. Primero, teníamos una crisis política, institucional, social y económica sin precedente, por lo menos, en lo que era la Constitución del año 25. Acababa de fracasar el último gabinete con incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas que propició el presidente Allende. Había fracasado el diálogo que el presidente Allende entabló a instancias de la Iglesia Católica con la democracia cristiana, donde simplemente los participantes de esa conversación, fundamentalmente el presidente Allende y el posteriormente presidente Elwin, dieron por cerrada la posibilidad de una negociación política ante la imposibilidad que tenía el propio presidente Allende de llevar adelante una solución de esa naturaleza. O sea, no había más caminos. Después, yo francamente creo que simplemente, y eso que no he terminado siquiera el relato, el relato que venían continúa. Más circunstancias que iban a contextualizar, por eso pregunto. Claro, que las circunstancias yo creo que son tan evidentes, son tan marcadas, son tan significativas, que realmente yo pienso que el país llegó a un callejón sin salida. Y no comparto, siempre por supuesto respeto, como he respetado siempre las opiniones de Camilo, no comparto que esto haya sido una suerte de conjura que se haya establecido. Creo que los hechos que se fueron generando durante el gobierno de la Unidad Popular fueron generando esa imposibilidad de soluciones políticas. Piensen ustedes, por ejemplo, que el golpe militar se produjo el día martes 11, el día domingo y el día sábado teníamos a los máximos dirigentes del Partido Socialista en una incitación directa a la sublevación en la Armada. Ese era el país que estábamos viviendo hace 45 años. Entonces yo francamente creo que los caminos políticos se habían cerrado, y yo lo que quisiera destacar, seguramente Camilo tiene una opinión distinta, y yo vuelvo a decir que la respeto, creo que es importante destacar lo siguiente: la opinión que yo estoy manifestando no es una opinión mía personal solamente, ni es una opinión de la derecha, es la opinión que hasta el día final mantuvieron personeros tan importantes como Eduardo Frei Montalva y como Patricio Elwin. Patricio Elwin jamás cambió su visión respecto de lo que había sido el golpe militar, y sus palabras en el sentido de que los militares habían salvado al país se mantuvieron hasta el final de sus días. Él nunca dijo que estaba en desacuerdo o que no estaba de acuerdo con esa opinión, lo mismo que el expresidente Frei Montalva. Entonces, aquí no se trata de que haya sido, como quien dice, la derecha contra la izquierda. Aquí había un actor fundamental en este proceso, que es la propia democracia cristiana, que mantuvo la posición que estoy señalando. Sí, vamos a contrastar de inmediato a Camilo Escalona. Miren, bueno, Alamán tiene mala memoria para algunas cosas, porque, seamos francos, Andrés, ¿no? Tú participaste en la campaña parlamentaria del año 73, la que culminó en el mes de marzo, y Sergio Noferjarpa, presidente de tu partido, Partido Nacional entonces, líder de la derecha, llamó a ganar una mayoría parlamentaria para destituir a Allende. Cuando no lo consiguió, dijo que el camino legal estaba cerrado. O sea, no digamos aquí... O sea, era un callejón sin salida. No digamos aquí de que la derecha estuvo en conversaciones políticas, en un diálogo político, en la búsqueda de una solución política. Eso, el drama del resultado electoral del año 73... en marzo del 73 fue que la derecha no tuvo 2/3 para deponer a Allende y se lanzó de inmediato a la conspiración para empujar a la Fuerza Armada a un golpe de Estado en las condiciones en que este se hizo. O sea, un golpe de Estado completamente brutal, una cosa absoluta y completamente bestial. Ahora,
no me quiero detener en eso porque hay otras cosas que me interesa decir. Por ejemplo, tu propia entrevista el sábado en La Tercera, tú dices, el país se zafó de una dictadura comunista. Por favor, Andrés, esa martingala, esa monserga de hace 45 años ya no resiste, pues. No se habló de que había un ejército de extremistas, que habían como 2.000 hombres armados, nunca apareció ninguno de ellos. Del famoso ejército de que tanto habló el Plan Z, nunca apareció, pero ninguno. No se ha descubierto ni un solo de esos guerrilleros o oficiales o soldados de ese famoso ejército que iba a asaltar la institucionalidad nacional. Porque estaba mal preparado, porque nunca fue el plan. Porque nunca existió. Y la otra frase de Carlos Cáceres en ese mismo sábado de La Tercera, que yo voy a guardar ese reportaje, dice, el bombardeo de La Moneda fue necesario. Por favor, Andrés, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál es la conclusión que dice Carlos Cáceres? Carlos Cáceres dice, el bombardeo del Palacio de la Moneda fue necesario porque Allende no quiso entregar el poder. O sea, el presidente constitucional no hace lo propio, ¿verdad? Es decir, el presidente constitucional no se deja deponer, no se deja expulsar, no se deja sacar a patada del Palacio de la Moneda, no, lo bombardean, lo destruyen el Palacio de la Moneda, no, y el último ministro del Interior de Pinochet dice, oye, la culpa del señor Allende. O sea, ¿hasta cuándo, por favor? Si aquí había un esfuerzo sistemático de indicar que los responsables son las víctimas. No, pues los responsables no son las víctimas. No, el responsable es el victimario, o sea, el que tomó la decisión de bombardear el Palacio de la Moneda y el que había tomado la decisión antes. Porque eso estaba preparado antes, como lo confirmó la propia historia del general de la FACH, ¿no? Que dio la orden de bombardear el Palacio de la Moneda. Eso estuvo preparado mucho tiempo antes. Incluso la presencia aquí de la Operación UNITA, que le permitió a la Armada sacar la escuadra a alta mar y regresar y iniciar el golpe de Estado la madrugada del día 11 de septiembre, eso estuvo concordado y hecho mucho antes. Bueno, ¿para qué va a preguntar, senador Alamán? Sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la apreciación y con los juicios históricos que formula Camilo. Yo, francamente, en esta supuesta conspiración que se habría hecho desde hace mucho tiempo antes de los hechos, yo simplemente no creo en esa versión. Pero hay un punto de que Camilo, digamos, naturalmente esquiva. ¿Estaban entonces brutalmente equivocados Elwin y Frey cuando ellos juzgaron a la Unidad Popular y los acontecimientos del 11 de septiembre? Cuando Eduardo Frei le escribe a Mariano Rumor, un año después del golpe militar, y dice que en definitiva la tragedia que se ha producido en Chile tiene un solo responsable, que es la Unidad Popular. ¿Eso corresponde a una manipulación de la CIA, a una conjura internacional, o corresponde fidedignamente al pensamiento que tenía sobre los hechos históricos una de las figuras más importantes y posteriormente, por supuesto, un opositor muy marcado de la Unidad Popular? Entonces yo creo que aquí tenemos, y veo que las discrepancias históricas se van a mantener durante mucho tiempo. Tenemos una visión distinta de los acontecimientos que antecedieron al 11 de septiembre. Ahora, yo respondo exactamente por mis palabras y por los conocimientos que yo tengo de las cosas que viví, de las cosas que he estudiado, de las conversaciones que he tenido con actores del periodo. Pero ese punto, Camilo, yo creo que es un punto esencial. Te lo replico de inmediato, si tú quieres. Por supuesto. Mira, eso llegó exactamente hasta el día 12, cuando lo que pensaba Eduardo Frei como presidente del Senado se lo replicaron violentamente y concurrió a una conversación con los miembros de la Junta Militar y le quitaron el auto y se tuvo que volver a pie a su casa. Claro, o sea, Camilo, pero la carta Mariano Rumor tiene un año. Pero por favor, Andrés, no, yo te pido por favor que no caigamos en extremos que son inaceptables, porque tú no te puedes ahora poner como intérprete de Frei, pues. Acuérdate que la dictadura en la que tú apoyaste fue la que lo asesinó, pues, Andrés. O sea, no perdamos la proporción de las cosas. Ubiquémonos en lo que cada cual es. ¿No? Por eso, Camilo, en lo que cada uno somos. No, yo al menos tengo el honor y el orgullo de haber sido opositor a Pinochet junto con Eduardo Frei Montalva. Ese es mi orgullo. Y eso a mí nunca me va a abandonar. Y lo que sí sé es que Eduardo Frei Montalva, el día 12, ¿no? Cambió radicalmente su punto de vista, porque lo que ocurrió en nuestro país, que no fue un desajuste institucional que las Fuerzas Armadas resolvieron buscando una solución política, sino que lo que ocurrió fue que con el respaldo de la derecha, las Fuerzas Armadas se eternizaron en el poder. Eso fue lo que ocurrió. Una cosa. Yo creo que cada uno responde de su historia, ¿no es así?
Yo creo que realmente tú estás equivocado en relación al pensamiento de la democracia cristiana respecto al día 11 de septiembre. Y yo partí señalando que aquí hay que distinguir entre dos periodos. El periodo que se produce antes del 11 de septiembre y los hechos que tienen con posterioridad lugar. La actitud de la democracia cristiana y los pensamientos y las referencias que yo estoy haciendo tienen pleno valor. Frei no cambió de opinión el día 12 de septiembre. Afortunadamente yo escuché hoy a Carmen Frey en la mañana. Sí, ese es el punto. Puede ser, pero ahí está. No, es que no lleguemos a extremos que son inaceptables, Andrés. No, Camilo, pero es que tú no resuelves que es inaceptable en representación de Eduardo Frei Montalva, por favor. Eso no te lo voy a aceptar. No, si no lo voy a aceptar. Porque aquí hay un problema de política, pero también hay un problema de ética, pues, Andrés. Camilo, no eres tú que tiene que aceptar o no aceptar, y mucho menos transformar tú en una especie de tutor de la ética. Yo no soy tutor de la ética, Andrés, por favor, no te voy a aceptar eso. Yo no soy tutor de la ética. Yo estoy haciendo una referencia. Lo que yo no acepto. Camilo, pero a ver, pongámonos de acuerdo para hablar los dos al mismo tiempo, no funciona. No, por favor, Andrés, es que tú no puedes colocarte como intérprete de Eduardo Frei Montalva. Si yo no me coloco como intérprete, simplemente revelo. Y los datos históricos indican claramente que no es así, Camilo. Tú estás describiendo el dato histórico. Camilo Escalona, permitimos que el senador Alamán termine su argumento también para poder, en el fondo, tener una conversación. Adelante, para que termino. No, si yo entiendo perfectamente que estos hechos generan las pasiones que corresponden. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo no estoy simplemente transformándome en representante de Eduardo Frei ni de Patricio Aylwin. Estoy simplemente citando los testimonios históricos que están vigentes. Ahora, en relación al gobierno militar, Camilo, tú sabes perfectamente cuál fue mi actuación. Yo no participé jamás del gobierno militar y creo haber sido una de las personas que más creo que haber sido una de las personas que la derecha más contribuyó a que hubiera una buena transición a la democracia. Es otra cosa. Lo que ocurre es que tenemos una diferencia muy radical respecto de los hechos anteriores al 11. Pero nuestra diferencia está en que tenemos una diferencia radical respecto de los hechos anteriores al 11 de septiembre. Quizás fíjate lo que son las cosas, quizás podemos tener más coincidencia respecto de lo que ocurrió después. Pero en el antecedente previo, por supuesto que tenemos diferencias que han quedado absolutamente al descubierto en esta conversación. Senador, para usted, todos tenemos responsabilidad en lo que pasó. Estoy citando aquí al presidente de la República el fin de semana. ¿Usted adscribe a esa tesis? ¿Todos tenemos responsabilidad? Sí, porque cuando se produce no es así el derrumbe de un régimen democrático. Yo francamente creo que nadie puede decir, mire, yo no tuve ninguna responsabilidad. Yo creo que y quizás en esto también, quizás vamos a tener una diferencia con Camilo, mi impresión es que el régimen democrático chileno se fue erosionando desde mucho antes del año 1973. Yo creo que los impactos que se produjeron a partir de los años 60 fueron absolutamente decisivos, porque los hechos tan significativos como un golpe de Estado no surgen de la noche a la mañana. Entonces yo comparto eso, creo que todos debieran haber hecho mucho más por impedir el derrumbe democrático, y creo que también, particularmente lo he señalado en muchas oportunidades, la derecha debió hacer mucho más, fundamentalmente en el aspecto más negativo del gobierno militar, de la dictadura militar, que fue las violaciones a los derechos humanos. Todos pudimos hacer mucho más para que no se derrumbara la democracia, pienso que sí, pienso que el país estaba en un callejón sin salida. Pienso que la amistad cívica se había simplemente desvanecido, y yo muchas veces he pensado que si hubieran existido las condiciones que se produjeron 20 años después del golpe o 17 años después del golpe, cuando hicimos una transición pactada que fue ejemplar, quizás podríamos haber evitado la catástrofe. El triunfo del 5 de octubre no fue un pacto, Andrea, por favor. O sea, una cosa es que hayamos lo que fue pactada fue la transición. No fue pactada porque si no hubiera existido la transición. Si la derrota política de Pinochet el 5 de octubre del año 88 no hubiera sido posible la transición. Fue una derrota política que generó las condiciones para el inicio de la transición. Por favor. Y las reformas constitucionales que hicimos después en el año 89, ¿qué fueron? Las reformas constitucionales importantes recién se lograron en el año 2005, Andrés. En tu propio partido tú fuiste derrotado. Cuando Renovación Nacional rechazó el término de los senadores designados, de los senadores vitalicios, el cambio del Consejo de Seguridad Nacional. Estamos hablando del Consejo General de Temuco, bien acá. Estamos hablando del año 94, pero... Sí, pues la derrota política de Pinochet fue lo que posibilitó el inicio de la transición democrática, si no hubiera habido transición democrática. ¿Por qué todo el mundo hoy día, toda la unidad nacional que se produce en torno a una fecha? A ver,
Es muy simple. Camilo, la unidad déjame decirte nacional una 5 cosa. de Yo creo que hay octubre dos- es porque esa es la fecha que permitió el retorno a la democracia en Espérate, Chile. yo creo que hay dos eventos. Sí, todos, o sea, hay tres eventos. todos reconocen Pero que el déjame 5 de explicar- octubre Solo para fue el que ordenar, generó por favor, las Camilo, Yo creo que hay escuchémonos. Pero mira, yo creo que hay tres eventos. Yo sé que, extraordinariamente senador importantes. Alamán, solo para ordenar, o sea, las preguntas de los Sí. periodistas muchas veces son innecesarias, está muy interesante el diálogo. Yo solamente voy a ir siguiendo la palabra para que Sí, nos está escuchemos. Vamos, Andrés. No, yo creo que hay tres hechos fundamentales en la transición, que son, en primer lugar, el año 1985, Pero el tiempo, porque el Acuerdo la respuesta Nacional. Andrés anterior fue muy breve. Creo que ahí hay un fundamento extraordinariamente importante. Después, sin duda, el 5 de octubre, con el plebiscito y con el triunfo del no. El primero fue el 85, senador. El 85 fue el Acuerdo Nacional. Sí. El 88, no es así, fue el plebiscito. Y el 89 tuvo lugar una reforma de la Constitución con 54 enmiendas que yo creo que fueron la base para que en definitiva pudiera haber una transición como la que se tuvo. Hasta ese momento, por ejemplo, la Constitución establecía que había una mayoría militar en el Consejo de Seguridad Nacional, algo absolutamente imposible de comprender, incluso con los parámetros de El entonces. artículo 8 también está ahí, ¿no? Entonces, estaba el artículo para empezar. 8 que se corrigió, estaba el artículo 8 que se corrigió, estaba también la composición del Senado, que se licuaron los senadores designados, y como dice Camilo, yo creo que el cuarto momento de la transición fue precisamente el año 2005, cuando cuajaron muchas de esas reformas constitucionales. Por lo tanto, A ver, aquí hay vamos a un ver qué dice devenir. Camilo Escalona, Andrés Alamán. Bueno, yo la verdad que tengo una mirada histórica completamente diferente, porque aquí la derecha estaba completamente entregada a Pinochet, y hubo un hecho político que cambió la historia del país, que fueron las protestas nacionales convocadas por mi amigo Rodolfo Seguel, que ahora tiene... El 83 fue eso. Fue el 83, en mayo del 83. ¿No? Eso generó, entre otras condiciones... Eso cuando uno en las calles veía el paro va. Eso generó, entre otras condiciones, la convocatoria de Pinochet a Sergio Onofre Jarpa para que asumiera el Ministerio del Interior y enunciara un plan político de diálogo con la oposición, que había pasado de ser grupos que la prensa oficial llamaba disidentes, se había transformado por la fuerza de los hechos en oposición política. Ese hecho histórico cambió el curso de la transición, porque de lo contrario hubiéramos ido a un plebiscito que Pinochet hubiera ganado el año 89, hubiera seguido 8 años más en el poder. La ruptura de la parálisis política que había, ¿no? Del receso político que le llamaba la dictadura, el término de ese estado en el país generó las condiciones para que hubiera oposición, y esa oposición fuera capaz de controlar el plebiscito, de evitar el fraude, de convocar a la gente a votar, de que la gente perdiera el miedo, de ganar el 5 de octubre y de generar las bases para que nuestro país recuperara la democracia. Entonces pero es que en eso estamos, Camilo, en eso estamos bastante más de acuerdo. Yo trataría de no omitir, ¿no? Y para eso lo vamos a llamar en octubre. ¿sí? La presencia Podemos repetir la conversación el 5 de Vamos a octubre. continuar el Queda 5. la segunda parte después. Claro, ahora, si me permiten una sola pregunta. Yo de escuchar a Camilo atentamente, insisto que en la visión de la transición tenemos bastante más coincidencia. Yo le podría preguntar a Camilo lo siguiente, y con la mejor buena intención. ¿Qué responsabilidad cree que tuvo la izquierda en el proceso que finalmente termina el 11 de septiembre? ¿Ninguna? Pero Andrés, tú eres un hombre bastante bien informado. Tú has Por leído, eso. has leído, yo creo que la 10ª parte de los miles de textos, folletos, escritos y volúmenes que los intelectuales de la izquierda y los dirigentes políticos de izquierda hicieron. Y tus propios libros, que me los he devorado. Y los libros que yo también escribí en relación a este tema. Oye, si Altamirano no quiere ser ni recordado, dijo en la tercera. Bueno, comenzando por eso, porque lo que dice la conducta de Carlos Altamirano no es casual. Uno debe entenderlo, la persona que él es, en el líder que fue, y en el peso que tiene la historia de Chile, que su no participación en la escena política es precisamente parte del reconocimiento de una responsabilidad. O sea, en la izquierda hemos llegado a todas las formas posibles de autocrítica, desde la escritura de libros hasta la no participación y hasta el retiro de la política activa de nuestros dirigentes, claro. Incluido, por cierto, la enorme cantidad de mártires que tiene la izquierda en la lucha por la recuperación de la democracia. Yo considero que ese reconocimiento es muy valioso. ¿Y ha sido equilibrado el reconocimiento en la derecha? Mire, yo respondo para este efecto por mí, ¿no es así? Yo vuelvo a decir, fui un dirigente estudiantil junto con Camilo durante el tiempo de la Unidad Popular, no participé nunca del gobierno militar,
Volví a la política el año 85 para generar una derecha que fuera independiente, que defendiera los derechos humanos y que en definitiva... Sí, pero da la sensación, Andrés, que se le está exigiendo demasiado y tú emplazas a Camilo Escalón acá que reconozca la responsabilidad del sector. Pero ya no hablando por responsabilidades personales, pues ya conocemos un poco la trayectoria de cada uno, pero ya hablando del peso de la historia de cada sector. Bueno, yo lo he señalado en estos días también en forma muy categórica y en forma muy fehaciente. Yo creo que el error histórico que cometió la derecha con posterioridad al golpe militar es haberse autodisuelto como sector político. Eso es una cosa que yo creo que va a penar hasta el día de hoy, porque si la derecha hubiera mantenido los niveles de organización que incluso mantuvieron otros partidos políticos, yo estoy seguro que podría haber jugado un rol mucho más decisivo, particularmente en lo que dice relación con evitar las graves violaciones, injustificadas violaciones a los derechos de las personas. ¿Y había un ánimo en la derecha para hacer eso, para conducir ese camino? No, porque, claro, una cosa es que estuviera permitido y otra cosa es que el ánimo de... Ya. Se lo llevan preso. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Mira, si el golpe militar fue el día 11, creo que el Partido Nacional se reunió el día 20 y resolvieron autodisolverse, es decir, dejar de existir políticamente. Entonces, por supuesto que no existía ese ánimo de influir en los acontecimientos. Hubo una persona en la derecha que intentó acelerar los plazos y lo destituyeron rápidamente, pues don Jorge Alessandri. En el primer preproyecto de Constitución del 80, el texto que preparó el Consejo de Estado. Él tenía una transición mucho más corta. Y que lo reemplazó Jaime Guzmán con todo entusiasmo por orden de Pinochet. Claro. Entonces, Jorge Alessandri tenía la idea de una transición mucho más corta, de solamente 5 años. Lamentablemente la derecha no tomó eso como una alternativa para conversarla políticamente. Bueno, ni siquiera con lo que había hasta ese minuto, entonces, pues no era fácil. Claro, hasta ese minuto no había organización. Después que nos empezamos a organizar, yo creo que hicimos aportes. Uno siempre quisiera hacer más, ¿no? Pero tengo la impresión de que los aportes que hizo la derecha democrática en ese periodo fueron verdaderamente significativas, partiendo por la actuación que me correspondió a mí desempeñar el 5 de octubre en la noche. Eso lo reconozco. La historia recogerá. Oiga, a propósito de eso, queríamos recordar una anécdota, el llamado de Camilo Escalón a Andrea Alamán esa noche del 5 de octubre. ¿Por qué nos recrean un poco cómo fue? ¿Qué sentimiento? Fue antes. Fue la noche anterior, fue un par de días antes. Fue la noche del día 3. Ya. Lo que pasa es que yo venía saliendo de la clandestinidad, nosotros no nos vimos nunca más, por razones obvias del 10 o de agosto, quizás de cuándo, el 73, hasta octubre del 88. Y yo fui a ver a Clodomiro Almeida, que estaba preso en Capuchino, y él me dijo, mire, hay que hablar con alguien de la derecha para que le diga que traten de parar el autogolpe que está preparando Pinochet. Porque en todas partes se ha hablado del autogolpe, hasta el embajador norteamericano, ¿no? Harris había ido a la Cancillería a expresar la preocupación del gobierno de los Estados Unidos. Y yo le dije a don Cloro, y yo no conozco a nadie en la derecha, pues don Cloro, ¿con qué me puede hablar? Y entonces me dijo, pero piense, ¿cómo no va a conocer antes? Y ahí se me iluminó la polleta. Y dije, bueno, pero en realidad pues yo competí con Alamán y ahora Alamán es secretario general del partido de la derecha. Entonces llámelo, pues me dijo, llámelo. Bueno, yo me conseguí el número, no sé en realidad cómo me lo conseguí, lo llamé y me atendió afortunadamente. Yo le dije, Andrés, ¿y cómo no lo iba a atender? Para mí fue una tremenda sorpresa, porque yo había sabido, no es así, de todas las dificultades y la difícil sobrevivencia de Camilo. Fue la primera expresión que yo le expresé, y después le dije que se quedara absolutamente tranquilo, porque nosotros íbamos a estar muy claros en que no íbamos a aceptar que se hiciera ninguna cuestión que no implicara reconocer absolutamente el veredicto. Eso fue así, Camilo. Así fue. Y fue muy curioso, porque incluso yo le conté a Camilo. Yo le dije, oye, Andrés, mira, yo estoy preocupado, Almeida me ha pedido que haga esta gestión porque los rumores de autogolpe son muy fuertes. Chistemita que me habláis por teléfono, me dijo. Lo que era, como dice el abogado, confesión de parte, relevo de prueba de que era una situación muy controversial. Yo me acuerdo hasta la palabra que expresé, le dije, Camilo, tranquilo, nosotros no vamos a desteñir, vamos a cumplir con nuestro deber, y fue exactamente lo que hicimos. Lo que se sabe menos es que yo le corté el teléfono a Camilo, por supuesto impresionado, ¿no? Eran días también de mucha tensión, yo tenía un contacto directo con la gente del Comando del No, pero no había pasado media hora cuando aparece por mi casa un enviado especial directo de Patricio Aylwin, que estaba también con la misma inquietud. Bueno, gracias a Dios las cosas se dieron como se dieron, y en definitiva se respetó el veredicto ciudadano, que era lo que en ese minuto a todos más nos preocupaba. Y como conversábamos hace un rato, yo creo que eso generó o permitió gatillar una transición que realmente fue exitosa, y que sigue siendo exitosa, y que por lo menos yo le tengo mucho respeto. Por lo menos gracias a eso estamos conversando acá. Le queremos agradecer a Andrés Alamán y a Camilo Escalón
por esta conversación acá Muchas en la prueba de gracias. ADN y por Muchas supuesto gracias. invitados Y quedamos para el 5 de octubre. pero acá en el estudio Andrea Alamán. Ya, Gracias, está buenas bien, tardes. estoy aquí en el Senado. Un abrazo, Buenas Camilo. tardes.